10. Bien, mis queridos, sin más que decir, por favor, quiero que me acompañes con Biblia abierta al Evangelio de Marcos. Hoy vamos a considerar un tema tremendamente interesante en el relato de la vida de nuestro Señor Jesucristo basado en el Evangelio de Marcos. Así que por favor, con Biblia abierta en el Evangelio de Marcos, miremos juntos hoy el tema que es el discurso profético del siervo de Jehová. Hoy vamos a considerar, basado en el Evangelio de Marcos, el discurso profético de nuestro Señor Jesucristo. Si tienes Biblia abierta, por favor, acompáñame ahí al capítulo 13 del Evangelio de Marcos. La palabra del Señor dice lo siguiente. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, desde el verso 2, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Verso 5 dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe. Tenemos frente a nosotros un relato tremendamente interesante de la palabra del Señor, un relato clave. Y hoy vamos a mirar el discurso profético de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en nuestro sistema de interpretación, creemos que podemos decir que hay un cuadro, hay un calendario profético, el cual nosotros esperamos, en el cual nosotros tenemos confianza y paz. A la luz de las Escrituras creemos que dentro del calendario profético lo próximo que está por acontecer será el traslado, el rapto de la iglesia. En Juan 14, los primeros 4 versículos, Jesús le dice a sus discípulos: voy a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, Jesús les promete en verso 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Luego Pablo en Corintios capítulo 15, en primera carta, versos 51 en adelante, nos habla de esta gran verdad, de ese momento en que nuestros cuerpos van a ser transformados. Y Pablo en primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 da la esperanza que los muertos, los creyentes que han muerto en esa esperanza, van a resucitar, y al resucitar serán transformados sus cuerpos, y dice que seremos levantados, raptados, llevados, sacados para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en el aire. Creemos que ese es el próximo acontecimiento y que tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con toda persona que desde el día de Pentecostés hasta ahora ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Tras el traslado de la iglesia, creemos que Dios volverá a tratar con la nación de Israel, ya que hay una promesa que Dios tiene que hacer. Aún falta una semana de acuerdo a la revelación de Daniel capítulo 9. Y esa última semana, que es un periodo de 7 años, será lo que conocemos como el tiempo de la tribulación. Y es interesante que tras ese tiempo, que es un tiempo probatorio, de juicio, pero que tiene la finalidad de preparar un remanente, porque fue nuestro Señor Jesucristo que cuando anunció que Él dejaba esta tierra, dejaba la casa, el trono, el reino, Jesús le dice a sus discípulos, mirando a Jerusalén: vuestra casa os es dejada desierta hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En Apocalipsis capítulo 1, verso 7, eso nos indica que un día, cuando Él venga, todo ojo le verá. Y en Mateo capítulo 24, y como veremos hoy en Marcos capítulo 13, será un acontecimiento cósmico cuando Él descienda del cielo a esta tierra. Tras el rapto, tras la revelación, tras la tribulación, vendrá finalmente nuestro Señor Jesucristo y pondrá sus pies en el monte de los olivos, tal como lo describió Zacarías capítulo 14 y el propio Apocalipsis capítulo 19. Él vendrá otra vez a establecer su reino. Tras la revelación, Él establece en esta tierra su reino. ¿Por qué su reino? Porque Dios le prometió un rey a la nación de Israel, un descendiente, un Mesías, el Mesías Dios, que debe sentarse en la casa de David su padre, sentarse en su trono y establecer su reino y cumplir de esta forma las promesas que Dios le hizo a la nación de Israel. Sabemos que tras el milenio desaparece cielo y tierra, y los inconversos, desde Caín en adelante hasta el presente, hasta el último tiempo de la historia humana,
las personas inconversas enfrentarán lo que las Escrituras le llaman el gran trono blanco, que es el día de citación final, donde los inconversos recibirán sentencia final. Tras ese momento de juicio, Juan describe que en capítulo 21 en adelante, él describe que desaparece cielo y tierra y Dios establece un nuevo orden con nuevos cielos y nueva tierra. Ya que Pedro en su segunda carta en el capítulo 3 nos hace ver que un día esta tierra va a ser destruida por fuego y que Dios establecerá nuevos cielos y nueva tierra. Eso es a grandes rasgos el calendario profético que nosotros tenemos del rapto, tribulación, la revelación, el reino, el juicio ante el gran trono blanco y finalmente el establecimiento de los cielos y la tierra. Un calendario que llegamos a esa conclusión mediante la interpretación de las Escrituras. Con eso en mente y al considerar el discurso profético que vamos a mirar hoy en Marcos capítulo 13, ese discurso profético, quiero que al mirar el capítulo 13 lo podamos dividir de la siguiente forma, dos puntos principales. En primer lugar, considerar el contexto del discurso, que son los primeros 4 versículos que hoy vamos a estudiar, y en las próximas semanas el contenido del discurso profético que va desde el verso 5 al verso 37. Debemos situar el pasaje después del gran acontecimiento del traslado de la iglesia. Creo que esta porción, creo que esta profecía de nuestro Señor Jesucristo, que se cumplió en una parte por eso vamos a ver el contexto del discurso, creo que el cumplimiento literal será después del traslado de la iglesia y que abarca el tiempo de la tribulación. Ahora, para situarnos en el momento histórico en el cual los evangelistas narran esta porción, Marcos no nos hace ver lo que ocurre previo a la pregunta de los discípulos y a este gran discurso. Pero si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, vemos que en verso 37, 38, nuestro Señor Jesucristo llora y lamenta por Jerusalén. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y vosotros no quisisteis? De una forma figurada, un símil, nuestro Señor Jesucristo expresa la actitud de Dios y su propia misión al venir a esta tierra. Venir, juntarlos como la gallina junta sus polluelos. Y Dios fue preparando el escenario. Hizo profecías en el Antiguo Testamento. Juan lo proclamó. Jesucristo presentó el mensaje. Los apóstoles presentaron el mensaje. Pero como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino a establecer su reino, casa, trono y reino, pero los suyos no le recibieron. Luego, si estás en Mateo capítulo 23, en verso 39, el Señor Jesucristo presenta, por así decir, un lapso de tiempo, un periodo, se inserta un periodo de tiempo, ya que nuestro Señor Jesucristo dice tocante a su reinado en la tierra, tocante a la promesa del reino. En el capítulo 23, verso 39 del Evangelio de Mateo, quiero citar, dice: porque os digo, esa es la declaración de Jesús, y leo el versículo, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vemos acá que se produce una especie de castigo hacia la promesa o una pausa hacia el programa con la nación de Israel, ya que Jesucristo dice: os digo que desde ahora no me veréis. Ya no lo van a ver, ya no lo van a contemplar, ya Jesús no va a establecer su reino, ya que Él dice: hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí encontramos que Jesús introduce desde su primera venida una ausencia, un dejar esta tierra, un lapso de tiempo hasta que nuevamente su pueblo, un remanente fiel, le diga a su Mesías cuando viene a esta tierra: bendito el que viene en el nombre del Señor. Creemos que el tiempo de la tribulación, esa descripción de semana de angustia de Jacob, la última semana de Daniel, describe cómo Dios va a preparar a la nación de Israel
para que un remanente de judíos alce sus manos al cielo cuando nuestro Señor Jesucristo venga a esta tierra, como dice las Escrituras, con poder y gran gloria, y un remanente le diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Zacarías capítulo 14. Verso 3 dice que Él vendrá al monte de los olivos y del monte de los olivos caminará hacia Jerusalén y se abrirá la tierra, básicamente haciendo una carretera para que nuestro Señor Jesucristo camine desde el monte de los olivos y se siente en el trono de David, su padre. En ese momento, de acuerdo a Apocalipsis, pisará el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Vendrá a establecer su reino y las Escrituras nos enseñan que su reino, que Él regirá a las naciones con vara de hierro. En ese contexto que el Señor Jesucristo dice a la nación de Israel en una forma de sentencia o de juicio, vuestra casa os dejada desierta. De ese punto vemos que el retorno del Señor Jesucristo a reinar será en aquel momento de su segunda venida o en la revelación. El contexto de este discurso profético entonces es una respuesta a la pregunta que los discípulos van a hacer por estas declaraciones de Jesús, por lo que ahora vamos a ver que Jesús dice con respecto a Jerusalén y el templo. Déjame decirte algo más. Este mensaje profético, clasificado también en Mateo capítulo 24 y 25. Hace un tiempo atrás nosotros estudiamos esta porción hablando de las señales de la segunda venida visible de Cristo a esta tierra. Usted puede buscar ese estudio y considerarlo para refrescar las verdades de la palabra del Señor que Jesús enseña en esa porción. Pero este discurso describe ese tiempo de tribulación, describe aquel momento tras el traslado de la iglesia y los aconteceres, lo que ocurrirá sobre esta tierra. En cierta forma, por así decirlo, es un resumen a lo que Juan el teólogo recibe en revelación en el libro de Apocalipsis. En otras palabras, Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, Jesús lo resume en este discurso. Consideremos entonces el discurso profético y lo primero que vamos a hacer es asentarnos en el contexto del discurso profético, mirar en qué momento, qué está ocurriendo alrededor. Y los evangelistas, tanto Mateo como Marcos y Lucas, nos presentan, que son los evangelios sinópticos, nos presentan este relato clave profético de nuestro Señor Jesucristo. Observa el contexto del discurso, los primeros 4 versículos, y lo primero que vamos a observar acá, quiero que prestes atención y que abras tu Biblia, allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, quiero que veamos en primer lugar la actitud que tenía la nación de Israel, incluso los discípulos, frente al templo. Vemos la presunción judía con respecto al templo. Dice el texto lo siguiente, versículo 1, leemos del Evangelio de Marcos. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Ves acá la presunción, el orgullo nacional por el templo? Ahora es interesante que el evangelista nos está relatando que estamos llegando al final de ese día de controversias que vimos en el capítulo 11 y capítulo 12, donde vienen diferentes facciones de los líderes religiosos de la nación de Israel, sean fariseos, sean los escribas, sean los saduceos, sea el concilio, el Sanedrín en conjunto, que también vienen a Jesús con preguntas capciosas. Ahora vemos que Jesús está al final de ese día. Jesús se ha sentado a observar lo que ocurre en las ofrendas y el texto ahora nos dice que saliendo Jesús del templo, en este día tan largo y de tanta confrontación religiosa, vemos acá que se cierra definitivamente el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Con esta salida, esta última salida del templo, Jesús cierra su ministerio público y en los próximos 2 días Jesucristo se va a centrar específicamente en los discípulos, partiendo con la última Pascua que establece la cena del Señor, el discurso del aposento alto que para nosotros lo describe el Evangelio de Juan a partir del capítulo 13 al 17. Y los otros evangelistas como Mateo, Marcos y Lucas no hacen mención de esa conferencia privada. Observa ahora el nacionalismo, la presunción judía con respecto al templo.
Le dijo uno de sus discípulos, más adelante vamos a ver quiénes son: Maestro, le dicen, mira qué piedras y qué edificios. No es solo un edificio, sino que es una gran obra de ingeniería. Cerca de 4 décadas ha tomado y aún en el tiempo de Cristo aún estaba en proceso de construcción. Herodes había mandado a reconstruir el templo, toda una obra de ingeniería. Se consideraba como una de las maravillas arquitectónicas de aquel tiempo, ya que por su inversión, por su diseño, construida de piedras pulidas con un muro oriental cubierto de oro. Las estructuras principales del templo brillaban a la luz del atardecer, como si fueran unos enormes espejos o enormes joyas, ya que eran revestidas con láminas de oro. Impresionante complejo, ya que el templo contenía numerosos pórticos, columnas, patios, atrios, que permitía a decenas de miles de adoradores que se congregasen para presentar sus ofrendas. Recuerda que estamos en un tiempo crucial en Jerusalén. Hay una gran población flotante, ya que estamos en días de la Pascua, donde los judíos de diferentes lugares, 50 kilómetros a la redonda, tenían el deber y la obligación de presentarse ahí en Jerusalén. Vemos entonces el orgullo nacional, el templo, símbolo importante, casi como un símbolo patrio de los judíos, de un sistema, déjame decirte, un sistema de adoración caduco y corrupto ya en este punto de la historia de la nación de Israel. Observa el versículo 2 que dice lo siguiente: al mirar el contexto del discurso profético, hemos visto en primer lugar la presunción judía con respecto al templo. Observa el versículo 2. El texto dice: Jesús respondiendo les dijo, ¿veis todos estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Vemos acá en segundo lugar la profecía de Jesús tocante al templo. Hemos visto la presunción judía tocante al templo. Ahora vemos la profecía de Jesús tocante al templo. Los discípulos le dicen: wow, mira Señor, qué belleza, qué espectáculo, qué obra tan grande, qué maravilla es este templo donde se celebran los sacrificios, ofrendas para Dios. Jesús respondiendo les dijo: ¿veis estos grandes edificios? En este punto el templo, que era un orgullo nacional, solo es en ese punto un símbolo de apostasía religiosa, un sistema corrupto dirigido por Anás o Caifás, dependiendo los turnos. Era un sistema corrupto, abusivo, que no honraba a Dios. La nación de Israel en la historia se preocupó más del templo que el Dios del templo. En otras palabras, es un sistema que estaba a punto de caer. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, el velo del templo se rasgó para evidenciar físicamente que ese sistema ya estaba caduco, ya que se establecía el nuevo pacto en la sangre, en el sacrificio, en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Jesús respondiendo les dijo: ¿veis todo este gran edificio, esta gran construcción? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada o destruida. Esta declaración tiene que haber conmovido a los discípulos. Ellos son judíos, ellos tienen ese orgullo. En sus venas corre la sangre religiosa, las tradiciones, los sacrificios, y a pesar que Jesús va enseñando las verdades y acomodando la verdad con respecto a las ofrendas, los sacrificios, dándole la interpretación correcta, la finalidad de las enseñanzas del Antiguo Testamento, fue una sorpresa y conmovió esta declaración a los discípulos. Jesús les dice literalmente cómo sería destruido: piedra sobre piedra. Sería quitada piedra sobre piedra. Es interesante que 35 años después de esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él dijo se cumplió de forma literal. Fue en el año 70 de la era cristiana. Tito Vespasiano, con su ejército, sitió la ciudad de Jerusalén. Finalmente la destruyó, prendiendo fuego, quemando también el templo, deshaciendo muchas de las rocas y removiendo el oro, las placas. Literalmente no quedó el lugar que
quedó literalmente destruido el lugar. Y esto es interesante porque se cumplió, hecha la declaración, la profecía con respecto o tocante al templo se cumplió en 35 años, en el año 70 después de Cristo. Es interesante que los historiadores nos dicen lo siguiente: pocos años después del 70, de la destrucción, de sitiar Jerusalén, de haber mucha matanza y que los judíos que quedaron tuvieron que escapar, pocos años más tarde, bajo Julio, se llevaron las piedras del templo y el sitio fue arado como muestra de subyugación de los judíos en esa guerra. Se extrajeron las piedras del templo y fueron reinstaladas en el Coliseo romano mediante el trabajo esforzoso, obligatorio de los propios judíos. Qué interesante. La historia demuestra que la profecía de nuestro Señor Jesucristo se cumplió a cabalidad. Ahora encontramos en este contexto del discurso profético, hemos visto la presunción judía con respecto al templo. Mira, Señor, el templo. El Señor hace una declaración tremenda, la profecía de Jesús tocante al templo, y eso va a llevar a los discípulos a reaccionar y a hacer preguntas. Mira lo que dice el verso 3. Dice el texto lo siguiente, Marcos capítulo 13, verso 3. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte. Lo primero que observamos acá, que desde el templo el Señor Jesucristo va a ascender al monte de los olivos. Él va a pasar por el valle o el valle de Cedrón o el torrente de Cedrón. Era la parte, el templo estaba justamente en ese valle, y desde arriba, desde el templo, descendía continuamente un hilo de sangre que era la sangre que se derramaba, que se sacrificaba en el templo. Y Jesús, cruzando el valle de Cedrón, sube al monte de los olivos y junto a sus discípulos se va a sentar para observar el templo. Dice el texto, y esto es interesante, que él se sentó continuamente. Puede ser por acción física, por cansancio, por subir, pero también no te olvides que el sentarse era una práctica común de los rabinos para dar enseñanzas a sus discípulos. De hecho, cuando hoy hablamos nosotros de dar una cátedra, la palabra cátedra significa sillón o asiento. Y de esta forma el Señor Jesucristo va a dar instrucción. ¿En qué lugar? ¿Dónde está Jesús? En el monte de los olivos. Este monte está lleno de contenido profético. Si tú vas a Isaías capítulo 14, se nos describe el momento en que el Mesías vendrá a esta tierra y pondrá sus pies en el monte de los olivos, y dice la Escritura que el monte se partirá. Los geólogos, los historiadores investigan y han dicho que bajo el monte de los olivos hay una especie de cavidad y que solamente necesita un fuerte golpe y impacto para que esta abertura interna salga a la superficie. Encontramos que Zacarías capítulo 14 habla de este momento. En Hechos capítulo 1 verso 11, Jesús en este mismo lugar ascendió al cielo y los ángeles le dijeron a sus discípulos: así como lo habéis visto ir al cielo, asimismo Él también volverá. Y como estamos en el monte de los olivos, se ha clasificado este sermón, esta enseñanza, este discurso. La mayoría del pueblo evangélico lo clasifica o lo llama el discurso del monte de los olivos. Y en cierta forma encontramos ese discurso interesante porque es un discurso profético, llamado así el discurso del monte de los olivos por el lugar geográfico y también por el contenido de la enseñanza, ya que el contenido de la enseñanza tiene que ver con esa parousia, con esa manifestación, con ese evidenciarse a la nación de Israel que Jesucristo es realmente el Mesías. Quiero que observes conmigo en una forma panorámica qué es lo que estaba en la mente de la nación de Israel. En la mente de la nación de Israel siempre existió que alguien vendría a traer una liberación. Ahora, en el tiempo los judíos solamente consideraron a su Mesías como un libertador político, pero cuando Dios comienza a establecer la ruta de la profecía,
El hilo rojo que recorre los 66 libros de la Biblia, guiándonos hacia la persona de Cristo Jesús, lo primero que encontramos en esta carrera sobre el Mesías es lo que Dios le dice a Adán y Eva tras la caída. Génesis capítulo 3, verso 15, donde se habla del descendiente de la mujer, que un descendiente de la mujer, de su simiente, vendría a alguien que pondría finalmente sentencia final a la serpiente, al enemigo, traería finalmente salvación. Ahora es interesante que Dios comienza una ruta en el Antiguo Testamento, profecías tocante a quién sería el libertador. Vendría de la descendencia de una mujer. Cuando Dios llama a Abraham y se funda la nación hebrea, Dios le dice a él que de su familia, de su descendencia, de la nación hebrea, vendría aquel en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Luego la nación de Israel, la nación hebrea, se divide en 12 tribus y Dios le dijo a Jacob, de tu familia vendrá quien será el Señor en Israel, Silo, el que regirá, cachorro de león, el león de la tribu de Judá. Y de entre la familia de Judá, Dios designó a un núcleo, dentro de esa tribu Dios designó a un núcleo especial. Dios le dijo a David, que pertenecía a la tribu de Judá, le dijo, mira, de tu descendencia, de tu familia vendrá el Mesías. Por lo tanto, el Mesías, las promesas de liberación, las promesas de justicia, las promesas de un cambio real. De hecho, nos basta estudiar el libro de Isaías para ir mirando capítulo 2, capítulo 11, al final de los capítulos, donde se nos enseña de un reino en esta tierra. Ahora, este reino no vendría sin antes se manifestase la gran ira de Dios, el juicio de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios tenía que preparar, disciplinar, limpiar la tierra para establecer su reino. Y como la nación de Israel fue llevada cautiva, Dios incluyó que en ese reino el Mesías, el libertador, traería a todo su pueblo, a su tierra, a Jerusalén, para adorar y establecer su reino, porque la tierra sería llena del conocimiento de Jehová. Habría bendición sobre la tierra, pero en especial sobre el pueblo escogido. Y vemos acá que esa profecía, los años pasaron y se rompe el silencio con Juan el Bautista. Y Juan Bautista presenta a Jesús como el Mesías. Él es, y él llama a la nación de Israel diciéndole, arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos, la promesa de Dios, la promesa del rey ha venido. Y Juan Bautista dice, esa es la persona, presentó a Cristo Jesús. De hecho, no solamente vemos ahí una proyección en Génesis capítulo 3, verso 15, vemos una profecía a través del Antiguo Testamento, vemos también una presentación por medio de Juan. Vemos también la propia proclamación encontramos acá, que hace nuestro Señor Jesucristo. Jesús se presenta y dice, si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, sabéis que el reino de los cielos en medio de vosotros está. Y ya hemos estudiado antes, los milagros que hizo el Señor Jesucristo, los hizo porque Él es Dios. Lo hizo porque Él tenía misericordia de la necesidad, del hambre, del sufrimiento, de las limitaciones, de las enfermedades, pero también hizo milagros porque Isaías 61 dice que el Mesías traería liberación, traería sanidad, restauraría al hombre, y Jesús hizo milagros demostrando que Él era el Mesías. Es por eso que el reino es proyectado, es profetizado, es presentado, es predicado por Juan, es presentado por nuestro Señor Jesucristo y lo presenta a través de sus milagros y también lo proclaman sus discípulos. Nos basta recordar Mateo capítulo 10, cuando el Señor con autoridad, bajo autoridad, envía a los discípulos con autoridad para evidenciar que son mensajeros de Dios, pero les dice, solamente vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cómo debían presentarlo? ¿Y cómo debían presentarlo? Como el Cristo, como el Mesías. Es interesante que aún la propia persona de Cristo Jesús, no solamente en predicción, en proclamación, en presentación, sino también el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como rey. ¿Cómo lo hace?
Recuerdas que hace un par de semanas atrás estudiábamos Marcos capítulo 11, aquel cuadro conocido como la entrada triunfal de Jerusalén. Zacarías dice lo siguiente, que el Mesías vendría sentado en un pollino. Y fue precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo. Entró a Jerusalén montado en un pollino y la gente enloqueció y de euforia gritaban, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey. Pero en sus mentes solo piensan ellos en un rey, en un libertador, solo en política, solo en liberación, solo en ser libre de la subyugación romanas. Pero no pudieron ver que Jesucristo era más que un libertador político. Él era un libertador que traía salvación, porque es Jesús que nos trae el evangelio de salvación. La gente gritó, pero finalmente no creyeron. Vemos que el Señor Jesucristo presenta un programa ahora diferente. Se lo presentó en varias oportunidades a los discípulos, pero queda claro cuando Jesucristo pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? En ese contexto, en Mateo capítulo 16, verso 18 al 22, Jesucristo anuncia algo, un programa diferente. En primer lugar, Él anuncia, edificaré mi iglesia. Y luego en verso 21 Jesús les presentó lo que iba a ocurrir con Él. Ir a Jerusalén, padecer de los principales, ser muerto, ser sepultado y al tercer día resucitar. Yo no sé, aparentemente los discípulos no comprenden esa enseñanza. Luego encontramos esa declaración de Jesús, vuestra casa os es dejada desierta. Y ahora estamos en este momento histórico, en el contexto de Marcos capítulo 13, donde los discípulos van a hacer preguntas, van a preguntarle al Señor y Jesús en este punto va a enseñarles qué va a ocurrir en el calendario profético. Observa, volviendo a nuestro versículo 3, y Pedro, y Jacobo, y Juan, y Andrés se acercan a Jesús y en una forma personal le preguntaron, dice el texto, aparte. Al leer el relato paralelo, tanto de los evangelios, de Mateo principalmente, que hacía mención, los discípulos oyen dos cosas. Vuestra casa os es dejada desierta. Y también los discípulos oyen la expresión, el templo va a ser destruido. Eso hace que ellos tengan preguntas para hacer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pregunta? Observa el verso 4. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Marcos resume las preguntas. Pero si me acompañas rápidamente al Evangelio de Mateo en el capítulo 24, vamos a observar que es una pregunta en tres partes. Observa conmigo en Mateo capítulo 24, el versículo 3. Dice el texto lo siguiente, Mateo 24, verso 3, para entender completamente las preguntas. Marcos aparentemente gira en torno al templo que va a ocurrir y luego acontecimientos para qué señales va a haber de todo ese cumplimiento. Mateo capítulo 24 dice lo siguiente, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, primero, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y agrega, y del fin del siglo. Solamente en forma panorámica porque creo que ya se me fue el tiempo. Quiero que observes al mirar capítulo 24 de Mateo, verso 3, que la pregunta que ellos hacen, una sola pregunta en tres partes. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. Luego, ¿qué señal habrá de tu venida, de tu parucía, de tu manifestación? ¿Recuerdas que en capítulo 23 de Mateo, verso 39, Jesús le dice que Él se iba a ir hasta que digáis, bendito el que viene? Él presenta una ausencia, un salir.
Y ellos quedan pensando, ok, si no te vas a presentar ahora como rey, que estamos en un punto máximo, la gente te ha proclamado, la gente te está oyendo, te han escuchado tus enseñanzas en el templo, te vas a ausentar, ¿cuánto tiempo será? ¿Por cuánto tiempo? Es por eso que ellos vienen y le preguntan, ¿qué señales habrá de estas cosas? La destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida, de tu manifestación? Y ellos saben por cultura hebrea que cuando el reino del Mesías se establezca, se produciría un nuevo orden, un mundo antiguo caído y un nuevo orden nuevo, diferente. Es por eso que los discípulos preguntan, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas?, preguntan ellos. Esta pregunta en forma más explícita se desarrolla por el evangelista Lucas en el capítulo 21, verso 20 al 24. Ahora, algunos hermanos de otras posturas doctrinales creen que todo el contenido de la enseñanza de Mateo 24, 25, o de Lucas capítulo 21, o de Marcos capítulo 13, que no es un discurso profético escatológico. Sí fue un discurso profético porque la destrucción del templo se cumplió, pero ellos no ven que hay una proyección de profecía. Ellos creen que todo lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 24 y 25, en Lucas capítulo 21 o en nuestro texto de Marcos capítulo 13, todo se cumplió en ese momento. Permíteme en forma panorámica y tomando un par de minutitos más para cerrar hoy el estudio o la reflexión. ¿Por qué no creo que se cumplió en el año 70? Porque al leer Mateo capítulo 24 y al observar Marcos capítulo 13, vemos que el Señor habla no simplemente del acontecimiento histórico de la destrucción, sino que Él habla que vendría un tiempo que el propio Señor Jesucristo lo llamó como principio de dolores. Sí es cierto, Tito sitió la ciudad, hubo una catástrofe, pero el Señor dice que lo que va a venir solamente es el principio de dolores. ¿Y qué del resto? ¿Y qué de las contracciones? ¿Y qué de ese periodo? Ahora, el Señor Jesucristo, hablando de los principios de dolores, también dijo que vendría un tiempo, un sufrimiento tan grande, tan agudo, tan severo, que no tiene parangón, que no tiene comparación, que no hay otro acontecimiento que pueda ser paralelo, a pesar de que la nación de Israel históricamente sufrió los cautiverios, sufrió en Gosén, hubo pérdidas, hubo matanzas, hubo muerte, los dos cautiverios, la subyugación, intertestamentariamente la rebelión de los macabeos también, pero el Señor Jesucristo anuncia hacia el futuro un tiempo de dolores de parto, es decir, que comenzaría tacométricamente, intensamente un tiempo de dolor, y el Señor anuncia cual nunca lo hubo, ni lo habrá. Ahora, nos basta mirar lo ocurrido en el genocidio en Europa, la gran matanza, cerca de 6 millones de judíos, que fue grande, tremenda y terrible. Pero el Señor dice que cuando eso ocurra, será un tiempo de tanto dolor que no habrá existido otro tiempo en la historia humana. De hecho, también el Señor Jesucristo anuncia que ocurriría un acto apóstata, una apostasía, lo que se le llama la abominación desoladora. Y eso no ocurrió en el año 70, no ocurrió en ese tiempo. Además, se habla de que sería predicado el Evangelio del Reino hasta lo último de la tierra. Y eso no ocurrió en el año 70 porque aún no ha ocurrido en el día de hoy. Aún hay tribus, hay sectores, hay lugares que el Evangelio no ha llegado. Y Jesús dice que su palabra, el Evangelio del Reino, será predicado hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. Tampoco han ocurrido las señales cósmicas. El cielo, la luna convertida en sangre, el cielo que se ennegrece, oscuridad densa y el retorno glorioso visible de Cristo a esta tierra. Eso no ha ocurrido.
las señales cósmicas, ni tampoco el retorno visible a esta tierra, ni tampoco el juicio del redil, el juicio de la nación de Israel. No se han cumplido aún todavía en esta tierra. Por lo tanto, creo que esto tiene que ser un cumplimiento futuro. Es por eso que los discípulos preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Se cumplió la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo vamos a considerar en nuestro próximo estudio. Desde ya te animo a que puedas revisar Mateo capítulo 24 y 25, Lucas capítulo 21, Marcos 13, para tener un poco más de claridad, de entendimiento de lo que va a ocurrir sobre esta tierra. Sin más que decir, terminemos este estudio, esta reflexión, con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, porque nos das, buen Dios, esta oportunidad de ver cómo lo que Jesucristo dijo se cumplió en forma literal. Y si se cumplió lo que Él dijo en forma literal en 35 años, creemos sinceramente y profundamente que lo que Él anunció, ese tiempo de angustia, de sufrimiento, de dolor, previo al retorno visible de Cristo a esta tierra, también habrá de cumplirse, porque tú eres fiel a tu palabra y tus promesas no cambian. Te pido que nos des claridad, comprensión, entendimiento para disfrutar del estudio de tu palabra y saber que la historia humana es la historia de tus planes trazados de eternidad hacia eternidad. Y te agradezco, Señor, porque tú nos has prometido. Es nuestra convicción, a la luz de las Escrituras, que tú protegerás a tu pueblo, a la iglesia, cuando comiencen esos tiempos terribles de sufrimiento sobre esta tierra. Añade tu bendición a lo que hoy hemos estudiado. Abre los ojos de nuestro entendimiento para alabar tu precioso nombre por todas las promesas que tú nos has dejado y cómo tu palabra se cumple. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.